Dale, pues ya pueden comenzar. Estamos esperando, José. Un momento que tengo el internet un Ah, poco ok, dale, lento. dale, dale. Y te digo, Melissa, pueden comenzar. Pam, 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 pam. Profe, me dice si se ve. Sí se ve, sí se ve. Positivo. Bueno, profe, mi grupo está conformado por Juan José Artetra, Stephanie Charris, Haider y mi persona. Y vamos a hablar sobre hipótesis. ¿Dónde? Bueno, lo primero son los datos, que son datos exactos, que bueno, nos dice que son aquellos que pueden ser comparados, analizados e interpretados, de tal forma que o sea, se considera que son los más cercanos posible a la realidad. Son datos que han realizado estudios y todo eso, y puede decir que son casi 100% reales. Los datos completos son aquellos que tienen un inicio y un final. Todo esto con el fin de tener un orden en los datos. Los representativos son los datos que creemos que más se aproximan al dato real, y estos son utilizados para sintetizar datos mediante un valor único, normalmente normalmente el promedio de los datos. Y eh, y pues la formulación de hipótesis. Este es uno de los pasos del método científico, y en la investigación, en esta se genera una suposición que posteriormente se confirma o se rechaza. Una vez que la investigación pues, pasa por experimentación y análisis, todo eso, con esto se permite establecer relaciones entre variables y de esta manera explicar por qué ocurre algo. Eh, Esta es fundamental para una investigación, ya que a partir de ellas pueden surgir nuevas teorías, y siempre pues basadas en un marco teórico adecuado. Ajá. Eh, Exploración del objeto.
La exploración es la acción de explorar. Este término significa observar y reconocer de forma minuciosa un tema, un aspecto, un lugar, etcétera. Se trata de una actividad considerablemente utilizada en distintos contextos como la medicina, la geografía, la tecnología, el turismo, la geología y la ciencia. Al realizar cualquier exploración, la persona debe contar con una cierta experiencia, además de las herramientas necesarias que faciliten la exploración del objeto. Un ejemplo pueden ser, los científicos indicaron que la exploración de la caverna recién completada se dará entre 6 meses. Otro ejemplo es que no pudimos avanzar con la exploración del recinto por la falta de luz. Eh, la exploración fue un éxito y fueron hallados todos los andinistas perdidos. Técnica de investigación, la fase de exploración. Serían las representaciones gráficas que expresan en forma visual los principales elementos de un conjunto estudiado. La recopilación de documentos que permiten mejorar el objeto de estudio y se clasifica según su contenido tomando en cuenta palabras clave. La observación, el investigador conoce el objeto en un curso natural. La entrevista, que de las preguntas surgirán las respuestas. De las preguntas surgen datos de interés. Métodos para formular hipótesis. ¿Cómo formular una hipótesis? El primer paso en una investigación es identificar un área de interés y desarrollar una hipótesis que tenga luego, una hipótesis que luego pueda probarse. Si bien una hipótesis a menudo se describe como una corazonada o una suposición, en realidad es mucho más que eso. Como ya hemos dicho, una hipótesis de investigación puede definirse como una conjetura sobre la relación entre dos o más variables. Por ejemplo, un investigador podría estar interesado en la relación entre los hábitos de estudios y la ansiedad ante un test. Este investigador, este investigador propondría una hipótesis sobre cómo se relacionan estas dos variables, como la ansiedad ante una prueba, la ansiedad ante una prueba disminuye como resultado de hábitos de estudio efectivos. Para formar una hipótesis, dependiendo del método de investigación que se siga, puede ser deductivo o inductivo. Debes completar estos pasos. Eh, ¿cómo sería por el método deductivo, que sería la observación, la identificación de patrones, hipótesis tentativa y teoría? Un ejemplo sería, los estudiantes que desayunan tendrían un mejor rendimiento en un examen de matemáticas que los estudiantes que no desayunan. Otro sería, los estudiantes que experimentan ansiedad ante una prueba en un examen de inglés obtendrían más alto los estudiantes, tendrían más alto los estudiantes que no experimentan esta sensación. Ya. Ujú. La siguiente, Sigue Stephanie, pero como Stephanie no está, entonces lo va a hacer yo. Ok. bueno, clases de hipótesis. Primero, hipótesis nula, que hace referencia a que no existe una relación entre variables que han sido objeto de investigación. Están hipótesis generales o teóricas, que son las que los científicos establecen de forma previa a un estudio y de forma conceptual. Hipótesis de trabajo, que sirven para intentar demostrar una relación concreta entre variables. Tiene varios subtipos, que son asociativas, atributivas y causales. Hipótesis alternativas, que intentan ofrecer una respuesta de la misma manera que hipótesis de trabajo. Hipótesis usadas en la ciencia, que son hipótesis relativas, que dan constancia de la influencia de dos o más variables sobre otra variable.
hipótesis condicionales que sirven para señalar que una variable depende de un valor de otro tipo de. Por último, diseño e investigación, que es el conjunto de métodos y procedimientos utilizados para recopilar y analizar medidas de variables especificadas en la investigación de un problema. El diseño de un estudio define el tipo de estudio, sea descriptivo, correlacional, semi-experimental, experimental, de revisión o metaanalítico. Ujú, Bueno, profe, ahora sigo yo. ujú. Hipótesis. La hipótesis es la respuesta tentativa a un problema. Es una proposición que se pone a prueba para determinar su validez. La hipótesis es el eslabón necesario entre la teoría y la investigación que lleva al descubrimiento de nuevas aportaciones al saber. ¿Qué tipo de hipótesis se pueden establecer? Se pueden establecer la hipótesis de investigación, las hipótesis nulas, las alternativas y las estadísticas. Las características de hipótesis son: la hipótesis debe referirse a una situación real, es decir, basarse en la realidad. Las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible. La relación entre las variantes y la propuesta de una hipótesis debe ser clara y verosímil, es decir, lógica. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y mediables. Además, debe tener referentes en la realidad. La hipótesis debe estar relacionada con técnicas disponibles para probarlas al formular una hipótesis. Tenemos que analizar si existen técnicas y herramientas de investigación para verificarla, si es posible desarrollarlas y si se encuentran a nuestro alcance. Fase de hipótesis. Una vez que se han llevado a cabo todas las observaciones pertinentes, será el momento de formular una hipótesis a la luz de los datos obtenidos. Esto significa presentar una explicación posible y provisional que permita explicar los hechos observados de forma que no puedan haber error de ningún tipo en dicha explicación. Fases: observación, formulación de hipótesis, experimentación, emisión de conclusiones y publicación y comparación. Ya, profe. Ok, listo. Gracias, vocera y su grupo. Ya vieron que ya les subí la actividad, van a subir todas las diapositivas, todos la misma diapositiva que nos compartió y nos socializó el grupo número 1, ¿verdad? Creo que ya estaban preguntando algo que ya se había explicado la vez pasada. Poco a poco les voy a ir abriendo las demás actividades para que vayan subiendo las otras diapositivas, ¿ok? Creo que ahora viene el grupo número 5, formado por Mayra Alejandra, Jennifer Paola, Melissa, Dana, Jafet y Dani Jiménez. Somos todos oídos. ¿Sí o qué? Profe, ya se está viendo, no estoy compartiendo. Sí, sí, señor. Ese no es. Profe, se ve todo claro ahí, profe. Sí, señor. Con logo del SENA y todo bien. Bien. Ajá, buenas noches.
Ajá, dale. Aquí le dimos a mi grupo, ya sabemos quién está conformado. Bueno, empezamos. Identificación de variables. Primero que todo, debemos saber qué es una variable. Sabemos que una variable es un elemento que se emplea para almacenar y hacer referencia a otro valor. Ya. Según cómo se midan estas variables, podrán ser cualitativas o cuantitativas. ¿Cómo así? Bueno, ya. Tenemos la cualitativa. Es un tipo de variable estadística que describe cualidades, circunstancias o características, ya sea de un objeto o de una persona. Tenemos, o sea, sin hacer uso de los números. Un ejemplo claro de eso puede ser los sexos de una persona, la marca de los celulares de unos amigos. Y también, si es sexo de una persona, puede ser masculino o femenino, ya sabemos. El color de los ojos de unos actores de una película o los cursos favoritos de unos amigos. Otra que tenemos, las cuantitativas, son aquellas que se expresan mediante números, por tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con esas variables. Ejemplos claros puede ser el peso de una vaca que tengamos en una granja, estatura de unos habitantes de una ciudad y el número de hijos de una familia. Bueno, con estos tips ya pues sabemos cómo es. ¿Cómo? Que deben de cambiar la diapositiva, que estaba hablando de las otras variables. O con esa sola diapositiva ya voy a explicar todo. Sí, es que pusimos algo básico ahí y nosotros explicamos lo demás. Ok, dale. Ya. Bueno, aquí tenemos identificación de código. ¿La que sigue o sigo yo? El conjunto de signos que permite reconocer de forma singular cada uno de los bienes inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario General de Bienes Muebles. Bueno, sabemos que el conjunto de signos de código es un conjunto de signos que deben ser compartidos, ya sea por el emisor o el receptor, o sea, de un mensaje para dar compresión. Tenemos varios tipos de códigos. Puede ser el código binario, genético, el de barra y el postal. El binario sabemos que contiene dos elementos, de 0 y 1. Se trata de un código que suele ser una base de comportamiento de ordenadores, la cual eso mayormente se crean cuando uno envía mensajes, pues en Facebook se crea a raíz de eso ya. Las letras se crean a raíz de eso. Tenemos el código genético. Ya sabemos que este código lo utilizan en la biología los científicos para que obtienen una codificación de cada información genética que posee una persona en su organismo. Código de barra, que todos conocemos, es para dividir los productos. Y el postal, que suele ser de tipos de código para reconocer a nivel mundial de una combinación a cada población ya. Eso nos divide. Okay. Aquí tenemos la codificación. El que sigue. Sigo yo. Identificación de codificación. La codificación es un método que permite convertir un carácter de un lenguaje natural en un símbolo de otro sistema de representación, como un número aplicado, no más, o reglas de codificación. O sea, la codificación son números que hacen la representación de un carácter. A veces estas representaciones no tienen reglas o a veces tienen una regla de codificación, que es una norma que hay que seguir. Bueno, ya el siguiente. Bueno, sabemos también que la codificación, como dijo ella, es el método que nos permite convertir un carácter en un lenguaje natural ya. Puede ser un ejemplo también en el proceso de codificación. Vamos a ponerle un ejemplo de las mercancías. Ya consiste en identificar los productos con un código para algo inequívoco, o sea, ya con ese código ya sabemos qué mercancía se trata.
Aquí está la tabulación, la que sigue. Identificación de tabulación. La tabulación consiste en resumir todas las operaciones anteriores, recogiendo los valores parciales, totales o acumulados, mediante la lectura de posición y el acopio de cantidades correspondientes. Expresar valores, magnitudes u otros datos por medio de las tablas. Bueno, sabemos, como nos dijo la tabulación, consiste en resumir todas las operaciones anteriores. Este es un modelo estadístico que se encuentra en forma de banner o tabla. ¿Cómo así banner? Son imágenes publicitarias digitales, así como las que se pueden ver ahí. ¿Qué hace esto? Son compuestos por filas o columnas, como lo vemos en la imagen. Lo que hacen estas tablas es permitir el análisis y medir las interacciones entre dos variables o más. Tenemos tabulación manual y electrónica. Ya sabemos que la manual son las que se hacen una encuesta con herramientas como Excel o otras cosas. Y la electrónica se realiza el uso de equipos electrónicos. Ya podemos hacer computadora, pero la electrónica se utiliza cuando son números muy grandes, ya que no podemos hacer manualmente. Bueno, aquí está. Sabemos que ya lo acabé de explicar, las clases manual normal se hacen en una encuesta y la electrónica que también se puede hacer una encuesta, pero cuando el número es muy grande, pero son de ayuda de métodos electrónicos. Aquí tenemos la tabla de frecuencia. La que sigue. Aquí tenemos un video, lo cual explica todo, o no sé si primero van a escuchar la definición de ella para después ver el video. No sé si alguna de las compañeras lo va a decir o pongo el video directamente. Ajá. Dani, no sé, otra compañera. Dale, habla, Dani. Se le llama distribución de frecuencia a la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes. Indica el número de observaciones en cada categoría. Esto proporciona un valor añadido a la... Aquí va. Pon el video. Ahí se ve bien, profe. Sí, señor. ¿Se escucha bien? No se escucha nada. Están hablando. No dice nada. Si está hablando, no se escucha. Pero si quieres puedes ir hablando lo que está diciendo en el video. Jafet. Vemos que mueve la mano el man, pero nada. No se escucha No se escucha nada. bien. No, señor. Yeah. En el celular es diferente a veces compartir video directamente. Sí, señor. ¿Faltan más temas que vayan a socializar? No, nada más era ese. Pues ya será el último. Ok, Ese era el último, déjalo nada más así. era para que... Sí, Bueno. déjalo así, que ahí importa más lo de la tabulación. Y según lo que dice ahí, nosotros vamos a hacer una tabulación, vamos a aprender a hacer tabulaciones manuales.
¿vale? Dependiendo de ese resultado lo graficamos en Excel, que es lo que quiero después que terminemos todos estos temitas comenzar a hacer con ustedes. Siguiente grupo. Gracias Un por compartir. momento, por favor. ¿Cómo? Un momento. Ok, viene Michelle, Jean-Pierre, Jennifer, Carmen y Kenner. Bueno, ya, pues, ya saben cuál es el grupo. Ya. No, nada, preséntalo. Buenas noches. El grupo está conformado por Michelle Núñez, Jan Jiménez, Carmen Fonseca, Kenner Cala y mi persona Jennifer Ospina. Ok. Bueno, ¿qué es un diagrama de PERT? Los diagramas están diseñados para proyectos a gran escala, los cuales sirven para identificar el tiempo necesario para completar cada tarea, calculando así los requisitos con plazo más corto, más largo y más probable. Y además permiten tomar decisiones informadas sobre la secuencia de tareas, las fechas límite y más. Usar este mapa integral de tus tareas y fechas límite facilita que tú y tu equipo puedan completar el proyecto en menos tiempo, con lo que se obtiene mejores resultados. ¿Para qué sirve el diagrama? Sirve para planificar, además de determinar tareas y establecer un plazo realista para la finalización del proyecto, como ya lo habíamos mencionado anterior. En general, el objetivo principal de esta herramienta de gestión de proyectos es ayudar a completar los planes a tiempo y estimar con precisión la cantidad de trabajos en la etapa de planificación de proyectos. Las ventajas que tiene este diagrama es que permite a los gerentes de proyectos conocer y rastrear información importante sobre el flujo de trabajo, dependencias de tareas, tiempo estimado para las tareas y tiempo mínimo para la entrega de proyectos. Por lo tanto, se adapta a casi todos los proyectos en la etapa de planificación, excepto a los que realmente son pequeños, donde una lista verificación sería suficiente para ver el panorama general. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace el diagrama, que en la parte de acá arriba es el nombre de la tarea que se va a hacer, la duración de la tarea, la primera fecha de inicio, que es la fecha más cercana al inicio en la que puede empezar a ejecutarse las tareas. Y de último, la fecha de inicio, que es la más tarde en lo que la tarea puede empezar sin comprometerse la duración mínima del proyecto. Bueno, como primer paso tenemos el ordenar las tareas. Al analizar la presentación se rellena las dos áreas superiores, que son la tarea y la duración. Como segundo paso tenemos calcular la primera fecha de inicio. La primera fecha de inicio es la más cercana al inicio en la tarea, que se puede empezar a ejecutarse considerando las relaciones con las tareas precedentes en el diagrama de PERT. Se considera en el área inferior de la derecha en la casilla de cada tarea, que es en esta parte de acá. También, ya por último, el último paso sería calcular la última fecha de inicio, que es una vez que lleguemos al final del diagrama de PERT,
se procede a calcular la última fecha de inicio empezando por el hito de fin. Este valor se muestra en el área superior izquierda de la casilla. También tenemos el diagrama de Gantt, que es una herramienta de gestión que sirve para planificar y programar tareas a lo largo de un periodo determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones previstas. Además que reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto. ¿Para qué sirve este diagrama? Puede servir para gestionar tareas e hitos, gestionar fechas de inicio y finalización, incrementar la producción del equipo, hacer el flujo de trabajo, controlar la carga del trabajo, no olvidar los plazos, realizar el seguimiento del progreso de cada tarea del proyecto y evaluar los riesgos y eliminarlos a tiempo. Aquí tenemos un ejemplo del diagrama que como actividad tenemos, que es la que indica los códigos de cada actividad. En la descripción se describe la actividad la cual se va a realizar, que aquí tenemos compra de materias primas. Aquí también la duración, que sería la fecha de inicio. Tenemos la fecha de inicio, que es, como dice el nombre, que es la cual se va a iniciar las actividades el primer día. Tenemos la duración, que viene siendo el tiempo, que es la cantidad de días que dura la actividad. Y por último, la fecha final, que es la fecha que se culminará la actividad, que obtiene en función de la fecha de inicio y duración de la actividad, con la siguiente fórmula, que es fecha de inicio más la duración, y es así como implementamos que la actividad de finalización al inicio del valor también se puede considerar. Operacionalización. La operacionalización es un proceso que consiste en definir estrictamente las variables en factores medibles. El proceso define conceptos difusos y les permite ser medidos empírica y cuantitativamente. Pasa. Para saber qué es la operacionalización de variables, primero tenemos que saber qué es una variable. Bueno, una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Las variables se dividen en dos tipos según su naturaleza y según su grado de complejidad. Según su naturaleza, estas se dividen en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas se dividen a su vez en discretas. Estas se usan para contar y aceptan solo números enteros, como por ejemplo el número de pacientes, el número de camas, etc. Tenemos las continuas, que se usan para medir y aceptan solamente números decimales. Ya serían las distancias, el peso, entre otros. Tenemos las cualitativas, que estas se dividen en dicotómicas, que estas solamente aceptan dos categorías de respuesta, ya sea el sí o el no. Y las politómicas, estas son aquellas que aceptan tres o más categorías de respuesta, podrían ser nunca, algunas veces o siempre. Según su grado de complejidad, se dividen en simples y compuestas. Las simples son aquellas que presentan de forma directa el indicador o unidad de medida que se desea observar. Y una variable compleja es aquella que está inmersa en una idea abstracta, como por ejemplo el objetivo, un objetivo general. Estas variables, para llegar a una conclusión o a una observación, deben ser descompuestas por lo menos en dos variables, y cada dimensión debe ser descompuesta también en indicadores. Una dimensión es un elemento integrante de una variable compleja que resulta de su análisis y su descomposición.
vamos a un ejemplo. En este caso, con la siguiente investigación se desea investigar la calidad de servicio que presta el Hotel Paraíso. Pero la variable que deseamos investigar es la calidad del servicio. Pero es una variable que no nos va a dar un valor a observar de una forma directa, por lo tanto, tenemos que descomponerlas. En este caso, se descompuso en la calidad del servicio en la recepción, la calidad del servicio en las habitaciones y la calidad del servicio en el restaurante. Yendo a la primera dimensión, la calidad del servicio en la recepción, esta puede a su vez descomponerse en dos indicadores, como sería el tiempo que demora el huésped en registrarse y también el tiempo que demora el huésped en llegar a su habitación o el tiempo que tarda en obtener el registro de su habitación. Esto lo que nos da a entender es que entre menor sea el tiempo que dure el cliente para recibir estos dos, entre menor sea el tiempo, en cada uno de estos dos casos indicará que el servicio es de buena calidad. Entonces, en una investigación, generalmente las variables surgen de los objetivos. Pasa. Bueno, la operacionalización de variables. La operacionalización de variables es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico. Es decir, que estas variables se dividen si son complejas en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices e ítems. Mientras que si son concretas, solamente se dividen en indicadores, índices e ítems. Una variable es operacionalizada con la finalidad de convertir un concepto abstracto o en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. La operacionalización es un proceso que varía dependiendo de la investigación y del diseño que éste tenga. Operacionalización de variables. Aquí tenemos un ejemplo en el cual el objetivo general es analizar la actitud de los docentes ante la implementación del uso de las TIC como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del proyecto Canaima Educativo en el municipio escolar Rafael Urdaneta en el estado de Carabobo. Aquí tenemos dos variables. Al analizar este ejemplo se sacaron dos variables, las cuales la primera es la actitud de los docentes hacia las TIC en el marco del proyecto y el uso de los componentes de las tecnologías de información para el proceso de aprendizaje. Cada una de estas variables debe ser definida y esa definición conceptual va a surgir del marco teórico. Después que la hemos construido, la traemos acá de manera resumida y lo colocamos en la operacionalización o definición conceptual. Cada una de estas variables van a estar descompuestas en sus respectivas dimensiones. En el primer caso, la primera variable fue descompuesta en el componente cognoscitivo, en el componente afectivo y en el componente conductual. Estas a su vez se dividieron en indicadores. La primera el primer indicador es la experiencia y conocimiento en el uso de las TIC y las creencias sobre el uso de las TIC en el aula. Luego, la siguiente columna es el ítem. Ahí se van a colocar los números que identifiquen cada uno de los ítems del instrumento que nos va a ayudar a responder cada uno de estos indicadores. En este caso solamente tenemos un instrumento y fue una encuesta. En la primera fila nos dicen, están los números 1, 2, 3, 4 y 5, y esas son las preguntas que nos van a ayudar a responder el indicador que habla sobre la experiencia y conocimiento en el uso de las TIC. Pasa. Aquí tenemos el ejemplo del instrumento que se usó para estudiar cada una de esas variables. Medidas de tendencia central o de concentración media, mediana y moda. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la moda y la mediana.
Los procedimientos para obtener las medidas estadísticas difieren levemente dependiendo de la forma en la que se encuentran los datos. Es decir, que si los datos se encuentran ordenados en una tabla estadística, diremos que los datos se encuentran agrupados, y si no lo están, pues serían los datos no agrupados. Siguiente. Promedio o media. La media es un conjunto de números, en algunas ocasiones simplemente se le llama promedio. Esta es la suma de los datos dividida entre el número total de datos. Por ejemplo, dice que se encuentre la media del conjunto 2, 5, 5, 6, 8, 8, 9 y 11. Si vemos, hay 8 números en el conjunto, estos al ser sumados dio 54, y luego lo dividimos entre el número total de datos, que sería 8, y como resultado nos da 6.5. Por lo tanto, la moda sería 6.75. Bien. La mediana. La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central cuando los datos se disponen en el orden de magnitud, es decir, el 50% de las observaciones tienen valores iguales o inferiores a la mediana, y el otro 50% tiene valores iguales o superiores a la mediana. Por ejemplo, encuentra la mediana del conjunto 3, 10, 36, 255, 79, 24, 5 y 8. Primero, arregle los números en el orden ascendente, y ahí, si podemos ver, hay 8 números en el conjunto. Al ser un número par, el promedio de los datos, el promedio de los dos números divididos en el promedio de los dos números medidos vendrían siendo 10 y 24, que son los números que se encuentran en el centro. Entonces estos se suman y se dividen entre los dos datos que se escogieron, y esto da como resultado 17, y es la mediana. La moda. La moda de una distribución se define como el valor de la variable que más se repite. Por ejemplo, en este conjunto, los números que más se repiten son el 5 y el 9, pero el 5 solamente aparece 2 veces y el 9 aparece 3 veces. Por lo tanto, el dato que más se repite es el 9, así que es la moda. Continúen. ¿Quién sigue? Yo un momento. Ok. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión tratan a través del cálculo, diferencia formular y arrogar el valor numérico que ofrece información sobre el estado de la variable. En otras palabras, las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve poco, mucho más o menos que otra. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. En este sentido, deben acompañar las de tendencias juntas, ofrecen información en un solo visor, y luego podemos utilizar como comparar, y si fuera precio, tomar decisiones. Principales medidas de dispersión. Las medidas de dispersión más conocidas son el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. No confundir con el coeficiente de desviación. A continuación veremos el rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población a muestras estadísticas. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística. La fórmula de rango, como se ve en la pantalla, donde R es el rango, más es el valor máximo de la muestra o población, y es el valor mínimo de la muestra o población estadística. X es la variable donde se presenta calcular esta medida. Pasen.
Ejemplo de rango en estadística. Supongamos que tenemos una empresa que produce microchips para luego venderlos a las principales marcas de computadoras. Esta empresa encarga a un economista que realice un estudio sobre las evaluaciones de las ventas de los últimos 4 años, para posteriormente ofrecer un conjunto que mejoren los resultados empresariales, entre otras muchas matemáticas. Se puede calcular que el rango de producción de la producción de microchips. A continuación se muestra el siguiente tabla de datos. Ay. La empresa máximo fue en el mes de 32 con 49.079 microchips producidos. Por su parte, en el momento que menos microchip produjo, tuvo un lugar de 16 con 10.124 microchips producidos. Por lo tanto, el rango estadístico que se diferencia es de 49.700 y 10.124. Si se sitúa en 38.955 microchips. Pasa. La varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variable de una serie de datos respectivos a su media. Fórmulamente se calcula que la suma de los residuos al cuadrado dividimos entre el total de las observaciones. También se puede calcular como la desviación típica al cuadrado. La fórmula de la varianza, como se puede observar en la pantalla, X es la variable sobre la que se pretende calcular la varianza. La siguiente es la observación del número I de la variable X y puede tomar valores entre 1 y n. N es el número de las observaciones. La siguiente es la medida de la variable X o de los sí mismos. Pasa. Ejemplos del cálculo de la varianza. Vamos a acuñar una serie de datos sobre el escenario. Tenemos 5 personas, cada una con un salario diferente. Juan tiene un salario de 1.500 euros, Pepe 1.200 euros, José 1.700 euros, Miguel 1.700 euros y Mateo 1.800 euros. La medida del salario, la cual necesitaríamos para nuestro cálculo, es de sumar todos los salarios de las personas, donde la fórmula de la varianza en su forma es la siguiente, como se encuentra en la pantalla. El resultado es de 52.000 euros al cuadrado. Es importante recordar que siempre calculamos la varianza, tenemos las unidades de medida al cuadrado para pasarlo a euros. En este caso, tendríamos que realizar una desviación típica. El resultado aproximadamente sería de 228 euros. Esto quiere decir que la media, la diferencia entre los salarios de las distintas personas, será de 228 euros. Pasa. Desviación típica. La desviación típica es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la media. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero realizando la raíz cuadrada de sus resultados. Es decir, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Pasa. La relación de la desviación típica con la varianza. En definitiva, la varianza no es más que una desviación estándar al cuadrado, o la que viene a ser lo mismo que la desviación típica de la raíz cuadrada de la varianza de la relación, como se ve en la pantalla. Sigue. El coeficiente de variación, también denominado coeficiente de variación de Pearson, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa a un conjunto de datos. Es decir, nos informa, al igual que otras medidas de dispersión, si una variable se mueve mucho, poco o más que otras. Su cálculo se obtiene a dividir. Disculpe que interrumpa la clase. Profesor, dime. Profesor, mira, en mi casa no tengo luz y el teléfono se me va a descargar. Yo sigo por exponer, por si no puedo exponer para que sepa. Usted disculpe. Ok, dale, pues. No te preocupes. Continúa. Su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media
del conjunto y por lo general se expresa en el porcentaje para su mejor comprensión. La fórmula de la coefficient de la variación se ve en la siguiente imagen, que la X es la variable sobre la que se pretende calcular la varianza, la siguiente es la desviación típica de la variable X, la siguiente es la medida de la variable X en el valor absoluto con X que se diferencia a 0. El coeficiente de variación se puede ver expresado con las letras C, B o R, dependiendo del manual o la fuente utilizada. ¿Quién sigue? ¿Quién continúa? Sigue el compañero Kenner, pero como le dijo que tiene problemas, allá iba a ser para otro compañero. Ok. Profe, yo puedo continuar hasta que se me apague el teléfono, que no me queda tanta batería, no sé si esté de Vamos. acuerdo. Dale, que si se te cae la batería, te cae y ya nos damos cuenta que te quedaste sin batería. Bueno, tablas estadísticas nos permiten determinar la probabilidad de un suceso ordenado y totalizado de las sumas y frecuencias totales, obteniendo en la tabulación de los datos en los últimos años del desarrollo de la información facilitada grandemente estos cálculos. En ella culmina y se concreta definitivamente la fase clasificatoria de la investigación cuantitativa, pero la utilización de tablas estadísticas es lo más corriente. Clases de tablas. Tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencia está conformada por las categorías o valores de una variable y sus frecuencias correspondientes. Tablas de entrada de datos. Es una tabla en la cual solo aparecen los datos en que se obtuvieron en las investigaciones científicas o de los experimentos. Tablas del doble entrada. También llamadas tablas de contingencia, son aquellas tablas de datos de puta. Sí, ahí está. Ajá, Kenneth. Si no puede continuar, Kenneth, que le colabore un compañero, por favor. Sí, ya yo sigo, pero no se preocupe. Dale, Jean-Pierre. Tablas de entrada de datos. Es una tabla en la cual solo aparecen los datos que se obtuvieron en la investigación científica o del experimento. Tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencia está formada por las categorías o valores de una variable y sus frecuencias correspondientes. Tablas de doble entrada, también llamadas tablas de contingencia, son aquellas tablas de datos referente a dos variables, formadas en las cabeceras de las filas, por las categorías o valores de una variable, y en las de las columnas por la de la otra, y en las casillas de la tabla, por la frecuencia o el número de elementos que se reúnen a la vez. Cuadros estadísticos. El cuadro estadístico es el arreglo ordenado de filas y columnas de datos estadísticos o características relacionadas con el objeto de ofrecer información estadística de fácil lectura, comparación e interpretación. Un cuadro estadístico es el resultado de trabajos previos, planeamiento, recopilación, tabulación, cálculos, etc. Estos cuadros contribuyen los llamados cuadros de análisis, que se incluyen frecuentemente en el cuerpo de los estudios, de las investigaciones o de los informes.
Partes principales de un cuadro. Estadísticos en general. Una tabla o cuadro estadístico completo, por ejemplo, puede tener 8 partes. Número de cuadros, títulos, encabezamiento de conceptos, cuerpo, nota de pie o llamada o llamadas. Fuente, nota de unidad de medida, elaboración. Gráficos estadísticos. Los gráficos son medios popularizados y a menudo los más convenientes para pensar o presentar datos. Se emplean para tener una representación visual de la totalidad de la información. Los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujo de tal modo que se pueda percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con otros. Tipos de gráficos estadísticos. Barras lineales, circulares, áreas, cartógrafos mixtos, histogramas, otros como dispersogramas y pictogramas. Gráficos de barras verticales. Llamados por algunos software de columnas, representan valores usando trazos verticales aislados o no de otros según la variable a graficar sea discreta o continua. Pueden usarse para representar una serie, 2 o más series, también llamados de barras comparativas. Gráficos de barras horizontales. Representan valores discretos de base de trazos horizontales aislados unos de otros. Se utilizan cuando los textos correspondientes a cada categoría son muy extensos para una serie, para 2 o más series. Gráficos de barras proporcionales. Se usan cuando lo que se busca es resaltar la representación de los porcentajes de los datos que componen un total. Las barras pueden ser verticales o horizontales. Gráficos de barras comparativas. Se utilizan para comparar 2 o más series, para comparar valores entre categorías. Las barras pueden ser verticales o horizontales. Gráficos de barras apiladas. Se usan para mostrar las relaciones entre 2 o más series con el total. Las barras pueden ser verticales o horizontales. Gráficos de líneas. En este tipo de gráficos se representan los valores de los datos en 2 ejes cartesianos ortogonales entre sí. Se pueden usar para representar una serie, 2 o más series. Estos gráficos se utilizan para representar valores con grandes incrementos entre sí. Gráficos circulares. Nos permiten ver la distribución interna de los datos que representan un hecho en forma de porcentajes sobre un total. Suele separar el sector correspondiente al mayor o menor valor, según lo que se desee destacar. Se pueden ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Gráficos de áreas. En estos tipos de gráficos se busca mostrar la tendencia de la información generalmente en un periodo de tiempo. Puede ser para representar una serie, para representar 2 o más series, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Cartogramas. Estos tipos de gráficos se utilizan para mostrar datos sobre una base geográfica. La densidad de datos se puede marcar por círculos sombreado, rayado o con color. Gráficos mixtos. En estos tipos de gráficos se representan 2 o más series de datos, cada una con un tipo diferente de gráfico. Son gráficos más vistosos y se usan para resaltar las diferencias entre las series. Pueden ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Otros gráficos. En esta categoría se encuentran la mayoría de los gráficos utilizados en publicidad. Se los complementa con un dibujo que esté relacionado con el origen de la información a mostrar. Son gráficos llamativos, atraen la atención del lector. Y los dispersogramas son gráficos que se construyen sobre 2 ejes ortogonales
de coordenadas llamadas cartesianos. Cada punto corresponde a un par de valores de datos X, E, Y de un mismo elemento suceso. Histogramas. Estos tipos de gráficos se utilizan para representar distribuciones de frecuencias, algún software específico para estadística gráfica, la curva de Gauss superpuesta con el histograma. Pictogramas. Los pictogramas son gráficos similares a los gráficos de barra, pero empleado a un dibujo o una determinada escala para expresar la unidad de medida de los datos. Generalmente este dibujo debe cortarse para representar los datos. Es común ver gráficos de barra donde las barras se reemplazan por dibujos diferentes escalas con el único fin de hacer más vistosos el gráfico. Estos tipos de gráficos no constituyen un pictograma. Pueden ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Informes administrativos. El informe administrativo es el conjunto que describe o que da a conocer el estado de cualquier actividad, estudio o proyecto de carácter administrativo. Clasificación de los informes. De acuerdo con el número de hojas, se clasifican en cortos hasta 10 hojas, extensos cuando exceden 10 hojas. Informe corto. Consta de las siguientes partes: encabezamiento, objetivo, generalmente es un solo capítulo, y conclusiones, lo que es opcional. Informe extenso. Consta de las siguientes partes: páginas preliminares, cubierta opcional, portada, tabla de contenido y glosario opcional. Cuerpo del informe, introducción, capítulos y subdivisiones. Material complementario, que es opcional. Conclusiones, recomendaciones, anexos, bibliografías e índice. Descripción de los elementos. Cubierta. Protege el informe, libre diagramación, excepto si lleva código alfanumérico, cuya ubicación es obligatoria o obligada en la parte superior derecha. Datos básicos. Razón social y título del informe. Portada. Contiene los datos esenciales para identificar el informe, libre diagramación. Disculpe, me equivoqué. Datos básicos, razón social, área, autor o autores, título y fecha. Si hay número, este se ubica en la parte superior derecha. Tabla de contenido indica los títulos y sus divisiones en orden de página. Glosario, lista alfabética de términos, signos, unidades o abreviaturas que requieran explicación para el lector. Introducción, presentación del trabajo, indicando objetivos y alcance del informe. Figuras, gráficos, mapas o fotos. Tablas, todo lo que representan en columnas cuando las figuras y tablas no pasan de 3. Se anotan al final de la tabla de contexto. Si hay más, deben presentarse en listas separadas. Citas. La corta se escribe en el mismo renglón. La extensa se tabula con 4 espacios o su equivalente en el procesador de textos, al lado y lado. En el texto se identifica con números y la explicación aparece al final de la página. Notas de pie de página. En el texto se indica con asterisco y la explicación al final de la página. Anexos. Aclaran o complementan el informe. Se identifica con letras, anexo A, B y demás. Se exceptúan las letras CH, L, I, O. Bibliografía. Lista de cartas, entrevistas y otros informes que se han consultado
y que se citan o no en el informe. Ejemplo, carta del doctor Juan Camilo Restrepo, ministro de Hacienda, Santa Fe de Bogotá, 15 de noviembre de 1999. Índice, muestra autores o temas en orden geográfico, alfabético o de otro índole, indicando donde se mencionan. Esquema de distribución de un informe extenso. Los títulos son capítulos que se escriben centrados a 5 centímetros del borde superior a la hoja. La escritura continua de 2 a 4 interlíneas del título. Cada capítulo puede continuar en la misma página del interior, de la anterior o iniciar nueva hoja. Interlineación sencilla o de 1,5 y el doble para separar entre párrafos. La paginación es arábiga y cuenta o se escribe desde la portada. En los numerales se procura no pasar de 4 niveles, conservando el estilo bloque en la escritura de los párrafos. Los guiones y las viñetas se pueden usar pero con moderación. Denme un segundo, jóvenes, por favor.